Entonces, vamos a hacer una revisita sobre, de hecho, el foco que vamos a tener en el entregable MVP 1 del proyecto va a ser hacia las pruebas de API, Endpoint, otros, en general, digamos, a los servicios, metiéndolo dentro del ICID, que es el último entregable. Entonces, es una de las más importantes, aunque vamos a visitar los otros tipos, ya hemos visitado la teoría, en la práctica vamos a visitarlas, pero con ejemplos más pequeños, el foco va a ser más esta línea y aquí creo que durante esta presentación vamos a entender un poco por qué, que además lo acabamos de ver dentro de nuestra primera estrategia predefinida de lo que vamos a entregar el viernes, o bueno, que abre dentro de los laboratorios o práctica el viernes el último reto del semestre, reto 18 asociado al plan de prueba. Entonces voy a ir un poco rápido porque hay varias herramientas que ya han utilizado. Y bueno, y hemos hablado bastante de estos conceptos y es revisitarlo y hacer ejemplos prácticos y llevarlo luego a nuestro proyecto. Ajá. Dentro de lo que es el desarrollo, supimos y vimos en algún momento lo que son los APIs, los servicios, los web services, los endpoints, y vimos algunas diferencias de ellos. Vimos que además hay herramientas, un montón de herramientas que nos permiten hacer pruebas sobre ello. Vamos a ver unos ejemplos prácticos y vamos a ver por tipo de prueba en plan de prueba, en caso de prueba, en vez de regresión, y sí, vamos a hacer como un refrescamiento de cómo esto nos va a ser útil dentro del proyecto, que acabamos de tener esa sesión práctica. Hicimos un excelente trabajo en equipo para hacer una definición estratégica de nuestro alcance y cómo lo vamos a alimentar en nuestro proyecto. Otra vez retomamos. ¿Cuál es la importancia de las pruebas? Las pruebas de endpoint son esenciales para identificar errores, asegurar las respuestas adecuadas del sistema, optimizar el desempeño y la seguridad de aplicaciones. ¿Cuáles son? En las pruebas de aceptación, las pruebas de aceptación son una forma de validar la API que cumple con los requisitos y expectativas del usuario final. Este tipo de pruebas se lleva a cabo generalmente por los interesados en un usuario y entorno similar al uso real. Y las pruebas de aceptación y ayudan a verificar que la implementación final satisface las necesidades del negocio. Entonces ya tenemos dos conceptos claros. Aceptación, pruebas funcionales, pruebas no funcionales. Pero aquí estamos retomando las aceptaciones y las API. ¿Por qué endpoint y API son, primero, endpoint y API son diferentes, ¿verdad? Eso lo tenemos claro y te vamos a ver el resumen. Pero en las de aceptación también vimos que existen pruebas que pueden tener diferentes categorizaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros probamos un API donde estamos probando la inserción de un usuario, eso va a estar asociado a un caso de uso, aunque levantamos en un requisito y se transforma puede transformarse en una prueba de aceptación, aunque el usuario haga una prueba dentro de la interfaz. Pero este nivel de prueba nos va a ayudar a que cuando llegue a ese punto, ya probamos una de las partes dentro de la torta, ¿verdad? Un pedazo de esa torta, una de esas capas. Ahora, ¿qué tenemos que diferenciar? Y es importante evaluar que, y volvemos a refrescar, porque podemos, es común y, digamos, hasta aceptable en algunos términos que a veces confundamos los conceptos. ¿Por qué? Error es diferente error es diferente a defecto, fallo es diferente a un bug no necesariamente es un error, digamos. Hay conceptos que se pueden mezclar en la parte de pruebas, al igual que, por ejemplo, en las arquitecturas de software, como, bueno, lo que es un estilo, lo que es un tipo, lo que es un patrón. Entonces, hay muchos términos que se complementan entre sí. Lo mismo sucede con API Servicios o el Service Endpoint donde en algún momento vimos bueno, que SOARA, que es un protocolo que va a estar un poco más muerto y que ahorita Red y servicios Red nos permiten un poco, es más la dinámica de los frameworks actuales, ¿verdad? O de cómo nos comunicamos, siempre van a estar presentes y que dependiendo del concepto, tenemos que considerar que hay diferentes formas de probarlo. Entonces, por ejemplo, APIs son conjuntos de reglas que definición que permiten diferentes software para comunicarse. Un ejemplo, el API de Google Maps permite diferentes aplicaciones usen sus funciones de mapa. Usted llama al Map Documentation con unos parámetros específicos y le permite obtener información de, no sé, la zona en que se encuentra. Los servicios, mientras tanto, funciones o tareas que en una API pueden realizar generalmente diseñados para resolver también problemas específicos. En una API de pago de servicio, el proceso y reembolso de transacciones y tenemos una manera diferente. Además, también habíamos hablado de las nomenclaturas en desarrollo que generalmente son versionadas. Entonces, un servicio tiene una lista de API. Un web service por su lado es un servicio SOAP que verifica la disponibilidad, donde además también tenemos
una manera donde lo exponemos. Entonces, la primera prueba que se le debe hacer a un servicio web service es entrar al link, ¿no? Para ver qué servicios están expuestos. Ya más al detalle tenemos los URLs específicos dentro de un API donde se envían las solicitudes para recitar determinadas acciones. Y ahí tenemos los headers dentro de algunos códigos, ¿verdad? Donde un endpoint en particular, si le mandas ciertos parámetros, te devuelve un valor en específico. Estudiamos a nivel de desarrollo los tipos, los diferentes tipos de características de un endpoint, como que si, por ejemplo, si son POST, si son GET y cuáles son las mejores prácticas en ese sentido. Entonces, un endpoint pertenece a un API, ¿ok? Mientras que un web service puede ser parte de un API. Y mientras que los APIs son como el diccionario completo dentro de un módulo y además a nivel de servicios deberían estar versionados. Entonces, se prueba que accesibilidad, disponibilidad y ya cuando vamos al desarrollo como tal, podemos tener endpoints que son de pruebas unitarias porque tienen una lógica muy cerrada o podemos tener endpoint que incluyen varias capas y son una prueba integral. Refresquemos lo que es la prueba unitaria. Se centra en verificar el funcionamiento de componentes individuales dentro del API. Se ejecuta automáticamente y bueno, aunque también podríamos, eh, dentro de lo que hemos visto, coberturas y herramientas donde agendamos, podríamos ejecutar la prueba específica para un componente desde mi ambiente de desarrollador, pero se enfoca en la unidad, en un objetivo específico, cuando vemos el ejemplo de la calculadora, sumar dos números y que el número me dé lo que corresponde. Entonces son pruebas de ejecutar a nivel de código. A diferencia, cuando probamos un endpoint de la API, puedes devolvernos algo un poco más abstracto, donde se involucra la lógica de base de datos y esa ya sería una prueba integrada, que no es unitaria. Una prueba integrada se centra en probar cómo interactúan múltiples componentes entre sí. Y la prueba de un API, usted va y la prueba desde un software externo como SOAR y le pasa un URL, le pasa sus parámetros y eso va y te llama. De hecho, la invocación para hacer pruebas, a diferencia de las pruebas unitarias que están como un directorio dentro del código, usted puede utilizar esto aparte, totalmente, de un software aparte, mientras que en las unitarias tienes este software aparte, pero está como forma parte de ese código. De hecho, herramientas como Sonar hacen la verificación de esto al momento que usted hace el commit al código en su herramienta Git. Está mucho más casado una prueba unitaria a una prueba de integración, donde en la prueba de integración el objetivo es identificar varios problemas que pueden surgir aquí. Las unitarias me dan como una prueba más modular, las de integración me dan una prueba más completa aunque sea el backend, combina las distintas partes. ¿Ok? A nivel de endpoint, son direcciones en un API donde los sistemas se comunican, cada endpoint representa una función o un recurso específico. Entonces, un endpoint podría ser algo más robusto, como por ejemplo la creación del usuario, eliminación del usuario, consulta de usuario, mientras que dentro de una prueba unitaria, la verificación del campo usuario, que maneje la longitud que corresponde, que tenga el arroba, es una prueba unitaria que es más específica, más atómica. El objetivo, por supuesto, de una prueba de endpoint incluye verificar funcionalidades y seguridad, rendimiento y puede usarse, como les digo, en diferentes categorizaciones. El tipo de prueba funcional de carga son funcionales, pero de tipos de prueba pueden ser funcionales o no funcionales. Y esa categorización te aplica para ISTQB, la hemos visto. Y allí debemos evaluar que, por ejemplo, hay pruebas no funcionales que no son explícitas a los requerimientos, como la mantenibilidad, como la carga y la seguridad, que son no funcionales, pero pertenecen al todo el pool de kit de pruebas que podemos hacer a través de probar un endpoint o un API usando diversas herramientas. Hablamos de la estrategia hace un momento y esto puede ser unas pruebas de humos iniciales, donde probamos interfaz
y pruebas manuales donde yo pruebo con un Postman a nivel de comando un API en particular. Y están las automatizadas que las podemos agendar dentro de un IC o un ID. Las ventajas de las pruebas manuales es que pues, nos ofrecen flexibilidad y nos permitan primero familiarizarnos, ¿verdad? Además de, si pues, trabajamos con TDD, entender un poco primero el concepto de qué es lo que queremos probar, pensando en base a la prueba. Cuando hablamos de pruebas manuales, no necesariamente significa que no utilizamos un software de intermedio, ¿no? Por ejemplo, a nivel de interfaz, yo puedo navegar con mi mouse y mi ratón como un usuario común, pero a veces el concepto de pruebas manuales se utiliza cuando la ejecuto de manera manual, es decir, no la estoy agendando, no la estoy montando en un Jenkins, no la estoy montando en un ICE, sino que yo desarrollo una prueba TDD y la ejecuto en ese proceso de refactory y verificación de que pase la prueba. Eso también en algunos términos le llamamos manual porque la estamos ejecutando al momento de que estamos haciendo el desarrollo. Sobre los servicios, y sabemos que son un componente importante, es el todo, ¿no? Es la estructura que típicamente hace el modelo y permite la interacción y más flexible y escalable, y que contiene la cantidad de APIs que mencionamos. Existen diferentes servicios web, SOAP, RESTful, GRAPh, para exponer, para tipos de servicios que nos permiten exponer lógica de programación o el desarrollo y que actualmente el que más se utiliza es el REST utilizando HTTP y se basa en arquitectura cliente-servidor SQL. Eso lo vimos a nivel teórico. ¿Y por qué lo refrescamos? Porque probar los servicios significa entender el comportamiento que ellos nos dan y el tipo de pruebas que podemos aplicarles a esos servicios. Entonces, dependiendo del tipo de prueba, podemos realizar diferentes tipos de pruebas, pruebas unitarias, pruebas integrales, pruebas funcionales, desde hacia los API. Probar un endpoint específico devuelve un usuario y un login, una lógica de base de datos, mientras que probar una integrada es un flujo completo de la creación del usuario. Aquí estamos, prueba unitaria porque estamos hablando de que probamos sin lógica de la base de datos, donde lo que hacemos es que ponemos mockup o Mockito o Data Dummy para hacer esta prueba, ¿ok? Porque probamos es solo una capa. De herramientas de pruebas tenemos un montón, hemos visto varias. Voy a cerrar aquí para irnos a la otra parte. Cerramos con la introducción para entonces empezar la parte práctica de las herramientas, ¿vale? Y no, ¿les parece? Sí, profe. Ok, porque ya Mm. se nos acabó el aula a las 9. Entonces vamos a hablar de las herramientas de prueba como parte 2 de esta clase.